Versículo 17, por favor. ¿Cuál? Juan 3:17. Juan 3:16. Juan 3:17. Ya vimos una parte del 17. Vimos Juan 3:17. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se acuerdan? Ya vimos esa parte. Ya vimos que el Señor Jesucristo en su primera venida vino ¿para qué? Para salvar al mundo. Para salvar, ¿verdad? No vino para condenar, vino para salvar. Esa es su primera venida, Él vino para salvar, ¿verdad? Cuando Él leyó el libro de Isaías, ¿se acuerdan hasta dónde lo dejó de leer? Hasta cuando habló del año de la buena voluntad de Jehová, hasta ahí se quedó. Ya no siguió leyendo lo que seguiría, y el día de venganza del Dios nuestro, ¿verdad? Eso ya no lo leyó. ¿Por qué? Porque su misión se cumplía hasta ahí. Su primera venida hasta ahí se cumplía. A predicar el año de la buena voluntad. ¿Cuándo va a venir el día de venganza del Dios nuestro? Cuando venga por segunda vez, ¿verdad? Ese va a ser el día de venganza. Pero él estaba viviendo, ¿cuándo? Su primera venida, y su primera venida era la misión que le había dado el Padre, morir en la cruz del Calvario para que él fuera el sustituto de nosotros, ¿verdad? El que pague por nosotros, el que pague por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ahí está, esa parte. Entonces estábamos viendo, ¿verdad? Que los judíos no creían en la salvación a los gentiles, ¿verdad? Los judíos creían que solo los judíos iban a salvar y se acabó. Que cuando el Mesías regresara por segunda vez, cuando el Mesías viniera con ellos, destruiría a todos los gentiles, los aplastaría y pondría a Israel sobre todas las naciones, ¿verdad? Eso es lo que ellos esperaban, ¿sí? Pero nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo esta parte estaba equivocada. Porque Dios le había dicho a Abraham, desde tiempos antiguos, cuando Dios hace el pacto con Abraham, ¿verdad?, que le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El "y" está separando ambas cosas. Al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y hay otra, o sea, es otra parte, otra cosa aparte, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí es donde entra precisamente la parte que vamos a ver. Vamos a ver a qué se refiere el Señor con serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Algunas iglesias dicen, ¿verdad?, que eso se refiere a la bendición que Dios le dio a Abraham de multiplicación, ¿verdad?, de que los bienes se le iban a prosperar bastante, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham que sus ganados iban a prosperar, ¿verdad?, que todo lo que él hiciera iba a prosperar. Y algunos dicen, esa es la bendición que nos toca a nosotros, porque Dios dijo que en Abraham somos benditos, que por medio de la fe nosotros heredamos las promesas de Abraham. Pero eso no se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios se está refiriendo a otro tipo de bendición, ¿sí? Así como los judíos omitieron, ¿verdad?, esos pasajes que hablaban del Mesías sufriente y solo querían ver al Mesías conquistador, a los pasajes que hablaban del Mesías conquistador, así muchos de nosotros quitamos de los ojos de los pasajes que nos hablan realmente a qué se refiere esa promesa, y queremos ver nada más las promesas que Dios le dio en sí y en específico a la nación de Israel, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 3, ahí está la promesa, y Génesis 18:8. Vamos a leerlo. Génesis 12, 3. 12, capítulo 12, versículo 3, y Génesis capítulo 18, versículo 18. 3. 12, 3 y 18, 18. Dice, bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 18, 18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiéndose de ser benditas en todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Esta bendición, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta bendición? Bueno, como lo vamos a ver, esta bendición se refiere de todas las naciones, es Cristo mismo. Es Cristo la bendición a la que se refiere, ¿sí? Era la salvación por medio de Jesucristo, la salvación por fe, que también nos iba a ser dada a nosotros. Porque acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo, la salvación viene ¿por qué? Por los judíos, ¿verdad? La salvación viene por los judíos, dijo Jesús, cuando habló con la mujer samaritana, ¿sí? En sí, Jesucristo vino ¿por quién? En primer lugar, por los judíos.
¿sí? Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron y se nos abrió el panorama a nosotros. Ahí es donde entra la bendición para nosotros, ¿sí? Como lo dice el apóstol Pedro, Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. ¿Hechos 3? Hechos 3, 25 y 26. Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Hechos 3, Hechos capítulo 3, versículo 25 y 26. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta verdad ya empieza a hablarse, ¿verdad? Diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está, Pedro está nombrando esa bendición. ¿Y a qué se refiere esa bendición? Dice, primero ustedes, judíos, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de qué. ¿A fin de qué? ¿De que sean prosperados? ¿A fin de qué? ¿Qué dice ahí el texto? A fin De que cada uno se convierta de su de maldad. que cada uno se convierta de su maldad. Para que se arrepienta de sus pecados. Así es. ¿Cuál es la bendición entonces que está hablando? Cristo. Dios envió a Cristo. Esa es la bendición. Es la bendición para aquí en la tierra y es la bendición máxima que vamos a tener en el cielo. Cristo. No hay mayor bendición que Él. Observar con detenimiento, como les dice, esa final. Y subrayenlo si pueden subrayarlo ahí, ¿verdad? La bendición es Jesucristo. ¿Sí? La bendición que habla Pedro es la salvación en Cristo, ¿verdad? Fíjense, recordemos el protoevangelio, la primera mención que hay del evangelio, la primerita mención, Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Génesis 3? 3:15. ¿Era 15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De verdad, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La serpiente, ¿no? Le dijo Así eso. es. No, el Señor Jesús le dijo, el Dios le dijo a la serpiente. Ajá, por eso la serpiente. Sí, a la serpiente le dijo, ¿verdad? Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. ¿Quién era esa simiente? Cristo. Cristo era esa simiente. ¿Sí? Esa es la primera mención que vamos a ver. Asimismo, el apóstol Pablo también nos comenta esto. Gálatas capítulo 3, y ahí es donde más claramente se ve. Gálatas capítulo 3, versículos 13. Vamos a leer aquí un montón de versículos. Gálatas capítulo 3, versículos 13 hasta el 29. ¿Versículo qué? 19. Yo les digo dónde vamos a ir parando para ir viendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de... Gálatas capítulo 3, versículo 13. Versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en madera. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Fíjense, ¿verdad? Ahí está bien claro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Cristo se hizo maldición por nosotros en la cruz del Calvario, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a ¿quién? A nosotros, los gentiles. ¿Cuál es esa bendición? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ven cómo no está ligada la bendición de Abraham con cuestión material? Está ligada con cuestión espiritual.
no está hablando de material, está hablando de salvación por medio de la fe. Al recibir nosotros el Espíritu, estamos recibiendo ¿qué? La salvación del Señor. Entonces, claramente Pablo está diciendo que la bendición de Abraham para nosotros los gentiles es la salvación por fe en Cristo Jesús. Esa es nuestra bendición. En ti, Abraham, serán benditas todas las familias. ¿Por qué? Porque de ti saldrá la simiente, Cristo, el Mesías, el Señor, ¿no? Entonces, ahí está la bendición de Abraham. Sigamos leyendo. 15 en adelante, yo les digo dónde se detengan. Hermanos, hablo en términos humanos. Un poco, aunque sea aunque sea de hombre. Una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sí, hasta donde diga que se detenga. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Ahí. ¿Ya vieron? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. A su simiente, no a sus simientes. No a sus simientes, a su simiente. O sea, estaba hablando de una persona. De su hijo, ¿no? Así es, de Cristo. Y esa simiente, dice Pablo, es Cristo. Otra vez. Entonces, la bendición de Abraham no es la bendición de que Dios me va a prosperar económicamente y voy a conquistar reinos y todo lo que haga va a prosperar. No, la bendición de Dios para mí, gentil iglesia, es la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esa es la bendición. Esa es la bendición para... Sigamos leyendo, por favor, hermano. 17 en adelante. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Lo digo? Sí. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué le sirve la ley? Fue añadida a la causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en la mano de su mediador. Y porque el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hasta ahí, por favor. Entonces, dice Pablo, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa. Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién era esa simiente? Cristo. Es la venida. ¿Sí? Pablo lo explica claramente en Gálatas. Gálatas es una epístola que Pablo escribió específicamente para contrarrestar a los judaizantes que habían entrado a la iglesia de Galacia y habían cambiado el evangelio de Galacia. Habían cambiado el evangelio dado a la iglesia de Galacia. Pablo les había edificado esa iglesia, Pablo había construido esa iglesia, ¿verdad? La había levantado, y como Pablo pues ya dejaba a alguien ahí y se iba a otro lado a edificar, y dejaba a alguien y se iba a otro lado y a edificar, así andaba Pablo, ¿sí? Y luego regresaba a ver cómo andaban las iglesias, pero alguien, creo que fue Unicéforo, fue y le informó de la situación que había en Gálatas. ¿Qué pasó? Entraron los judíos, los judaizantes, ¿verdad? Y le dijeron a los judíos, no te basta Cristo, tienes que cumplir la ley. Entonces, Gálatas, si ustedes quieren saber bien cómo es el evangelio, léanse Gálatas profundamente y van a encontrar muchas cosas. ¿Sí? Y aquí Pablo específicamente les está diciendo esa parte. La bendición a ustedes, Galacia, es Cristo.
Es Cristo. Ustedes estaban perdidos en sus pecados. Perdidos total, entera y plenamente. Y Dios los alcanzó por medio de Cristo. Cristo es su bendición para ustedes. No es más. Ustedes no van a escuchar a Pablo diciendo en la iglesia de Galacia, y la promesa que Dios le dio a Abraham de te maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren y serás prosperado y haré multiplicar tus ganados, es para ustedes, iglesia de Galacia. Pablo nunca nombra eso en toda la epístola. Sin embargo, Pablo deja bien en claro aquí en el capítulo 3 que la bendición que Dios nos dio a través de Abraham es Cristo. Esa es nuestra bendición. Esa es nuestra máxima bendición. Esa promesa los profetas del Antiguo Testamento nunca la vieron. Nunca la vieron. Por eso dice Hebreos en el capítulo 11 y 12, ¿verdad? Que los profetas y todos esos hombres de fe no obtuvieron lo prometido. No obtuvieron esas promesas. ¿Por qué? Porque esa promesa vino mucho tiempo después, hace casi 2000 años, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos capítulo 11. 2015. Entonces dice que la saludaron de lejos, porque por fe, ¿verdad? Sabiendo que Dios es fiel a sus promesas, la saludaron, pero no obtuvieron eso, no lo alcanzaron a ver, ¿sí? No obtuvieron ese gozo de ver a Cristo viniendo, ¿verdad? Esa es la promesa. Sigamos leyendo, por favor. A partir del 20, ¿verdad? Sí. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios de ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Hasta ahí, por favor. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley no fue dada para salvar a nadie. A los creyentes. La ley no fue dada para salvar absolutamente a nadie. La ley no salva. La ley no puede salvar. La ley lo que hace es hacer del pecado la realidad, lo que es pecado. Porque como dice Pablo, ¿verdad? En otra epístola, creo que es Romanos, dice, yo no conocería la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. ¿Sí? Entonces, la ley no puede vivificar a los pecadores. La ley no fue dada para salvar a nadie. Nadie se podía salvar observando la ley. Nadie. La ley fue dada para mostrar nuestra pecaminosidad, nuestro grado de pecado. Esa era la realidad. ¿Sí? Entonces lo encerró todo bajo pecado, todo, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Una vez más Pablo vuelve a recalcar, ¿verdad?, que esa promesa es que la salvación por fe en Cristo. La salvación poniendo la fe en Cristo. Esa es la promesa, esa es la bendición de Abraham, eso es lo que nosotros los gentiles, Dios nos ha dado a través de Abraham. El que Cristo viniera a través de él. Seguimos leyendo, por favor. 21, ¿no? Pero antes Sí, que viniese la fe, no, 23 estamos. 23, ¿sí? Ajá, sí. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿En 29, por favor? Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois herederos según la promesa. Ahí está, ¿no? Amén. Ahí está.
Entonces la ley, ¿para qué fue dada la ley? Nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un maestro, ¿verdad? Era el que a los niños chiquitos se le asignaba un ayo y lo iba educando hasta que tuviera la madurez para él ya guiar su vida, ¿verdad? O sea, yaguasi, ¿no? Cuando iban a las escuelas. Ajá. Entonces, la ley era nuestro ayo. ¿Por qué? Porque la ley nos enseñaba que la salvación era Cristo. La ley nos apuntaba hacia Cristo. Nos enseñaba a Cristo. ¿Sí? En sí, cada mandamiento de la ley expresa algo de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad? Específicamente que la ley fue dada nada más para mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador, de Cristo Jesús. Para eso nos fue dada la ley, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿verdad? Y una vez más, esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la bendición que nosotros obtenemos. No es otra cosa. No es que Dios a mí me bendijo, entonces todo lo que haga va a prosperar porque Dios lo dijo. Eso está en el antiguo. Eso es de los judíos. Ahora lo que Dios me dice es: lo que siembro voy a cosechar. Eso sí. Pero no significa abundancia económica. Significa abundancia espiritual. Porque Pablo dice: si yo siembro del Espíritu, voy a cosechar del Espíritu. Si yo siembro para la carne, voy a cosechar para la carne. Entonces lo que dicen las iglesias de pare de sufrir, que cuando llegan y todos empiezan a hacerse ricos. Sí, las de pare de sufrir y otras también que no son pare de sufrir. Pero... no es que salen las iglesias, ¿no? Que siempre toda la gente va y ya prospera. Pero ya la iglesia y todos ya tienen es que dinero. Si tú das, Dios te va a dar y te va a dar abundante remesida. Sí, no es así. El canal Engáñate también. Enlace, perdón. Enlace. Pero creo que le debieran de llamar Engáñale. Sí. Engáñale, ¿no? Estamos conectados en todos los países. Sí. Haz un pacto con Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dios no es un mercader para que Dios, me vas a sacar de mi bronca, yo te mando 100,000 pesos y tú me sacas de mi bronca. Que salen los carros, mira, eso es hacer de Dios un mercader. No tenía dinero y no había para esto y ahora ya tengo un negocio. Digo, si Dios no se va por el dinero, o sea, nada más lo buscan por economía. Eso sí. No, hay bendiciones, en serio, que necesitamos poner mucho cuidado en lo que estamos pisando, en donde estamos pisando, porque tenemos un enemigo muy astuto, extremadamente astuto, que busca por dónde meterse. Satanás sabe que un verdadero cristiano no le puede robar su salvación, pero sí le puede robar sus victorias de gozo, de paz, de triunfo, de testimonio, de ganar a otros para Cristo. Eso sí sabe que se lo puede robar. Y puede hacer que en lugar de guiarlos al verdadero evangelio, los guíe a otro evangelio falso, ¿verdad? Por un tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen que si te va mal, da gracias a Dios, que si no te fue bien, que esta vez, y si perdiste tu carro, gracias a Dios que estoy bien porque tengo 2 piernas. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job, ¿verdad? Que Job no era un judío. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir ¿en qué? En escasez. En todo y para todo estoy preparado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas iglesias ocupan esto para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, todo puedo ganar el empleo de la gerencia, puedo... No, el contexto no está hablando de eso. El contexto está hablando de la capacidad del gozo de vivir de la misma manera, con un gozo igual, si tienes o no tienes. Por eso Pablo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, para todo y en todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él está hablando de ¿qué? Abundancia, escasez. Si Dios me da, vivo con gozo. Si Dios no me da, vivo
con el mismo gozo. Me da o no me da, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las personas que dicen, ay, me va mal, ¿por qué Dios me hace esto? El gozo del Señor Se quieren echar culpa. es mi fortaleza, dice un salmo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Qué dice Habacuc? Aunque no haya, ¿verdad? En el establo, ni vides, ¿verdad? Ni uvas en las vides, ni higos en los árboles. Con todo, Gracias a Dios. así es. Eso es lo que está hablando Pablo. Eso es lo que está hablando. Por eso mucha gente dice, no, es que todo lo puedes. No todo, no es cierto. Es esa capacidad de vivir así. Esa capacidad. Otra de los errores hermenéuticos que nos equivocamos es cuando decimos, busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido, todo. ¿Ese es el contexto? No. El contexto dice, Jesús está hablando de los pajarillos a los cuales el Señor alimenta y las flores a las cuales Él viste. Dice, busca el reino de su Dios y su justicia y todo esto te será añadido. ¿Qué es todo esto? Alimento y vestido. Y es precisamente lo que Pablo dice en una de sus epístolas. Si tienen alimento y vestido, con eso estén contentos. Jesús diciendo esto, Pablo confirmándolo a través del Espíritu, del mismo Espíritu de Cristo, lo confirma, ¿sí? Entonces eso es cuando nosotros sacamos las de contexto. Pero si yo nada más lo agarro así y digo, busca el reino y todo te será añadido, pues todo, casas, carros, autos, terrenos, posesiones, maestrías, doctorados, todo me será añadido si yo busco. No es cierto. ¿Mande? Eso pensamos que es todo lo bueno. Entonces todo se te da añadido todo lo bueno. Todo lo bueno. No sabes que también los sufrimientos. Así es. Todo lo que pasa. Ahorita te me adelantaste un punto, pero exacto, ¿verdad? Queremos a veces ver en el Evangelio nada más los puros beneficios, pero no vemos Es lo que te va a costar. También, ¿verdad? Entre más te da, más te van a exigir, ¿no? Así es. Más. Si Dios te llegara a bendecir, más te va a pedir. Yo le digo a la gente, Dios nos da, ¿para qué? Vemos. Dios no nos da para que retengamos. Es como él cuando le dijo a Abraham Así es, que afirmativo. sacrificara a su hijo. Así es. Él dio todo. Dios dio Le dio todo. un hijo y luego le dijo, sacrifica a tu hijo. Y él lo iba a hacer, pero Dios lo detuvo. Lo estaba probando la fe. En sí, eso es lo que Dios pide de nosotros. Si Dios nos da algo, nos da es para dar. Y si no nos da, es porque Él está bendiciéndonos de una manera especial. Dar lo das sin nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Pues uno tiene que dar las cosas sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Claro, tienes que saber dónde lo vas a dar, ¿verdad? Por ejemplo, si Dios te mueve ves un mendigo en la calle y sientes darle de comer, dale de comer. Es Dios que te lo está poniendo. Dale de comer. Pero es un griego, nada se la pasa ahí. No sabes los problemas que tiene, no sabes qué lo llevó a eso. ¿Qué demonio trae? O qué cosa trae, o qué problema le pasó, le sucedió. Hay gente que mataron a sus esposas delante de ellos, sus hijos y todo, y fue un shock para ellos, y andan por eso errando, ¿verdad? Conocí un testimonio por ahí de un hijo de un pastor, lo oía en una prédica de un hijo de un pastor aquí en México, en la región de Oaxaca y Chiapas, donde ese joven ya era un predicador, era un evangelista en esas zonas muy conocido, y estaba siendo seguido por una muchacha, ¿verdad? Y lo siguió tanto hasta que, responsabilidad de él también, ¿verdad? Pero lo sedujo, él cae en fornicación. Cuando despierta, ve en el espejo del baño un mensaje donde dice: soy satanista y mi misión era hacerte caer. Y eso él
lo destrozó, y a partir de ahí nadie lo volvió a ver. Nada más oían rumores de que lo veían vagando por los basureros buscando comida para comer, pero años sin saber de él, hasta que Dios de una manera lo volvió a alcanzar y lo volvió a restaurar, ¿verdad? O sea, eso lo hizo deprimirse muchísimo, lo hizo. Claro, o sea, por eso digo, no sabemos la situación que está pasando esa persona. Si Dios me pone, dale, tengo que dar. Señor, pero es lo único que tengo. ¿Y cómo no sabes si te va a hacer lo de la viuda? Lo de la viuda, cuando mandó a Elías, que Elías le dijo, sírvame. Pero nada más tengo esto para que mis hijos, para que yo y mi hijo comamos, ¿verdad? Pero te lo voy a hacer. Se lo hizo, ¿y qué pasó? Le dijo el profeta, ahora sí, llena y llena y llena y llena. Ay, pues esa viuda no pasó hambre en todo ese tiempo de hambre. También que nos contó, ¿no? Del rico que daba lo que le sobraba y de la pobre que daba lo que tenía. Valía más la ofrenda sí. del pobre, porque dio todo lo que tenía sin pensar que se iba a quedar sin comer, pero Sin se comer. lo dio a Dios. Se lo dio al Y el Señor. rico le daba lo que le sobraba. Lo que le sobraba, exactamente. Esa es la parte. Le decía, ¿cuál vale más? El de ellos. Así es. Para lo que Dios cuenta es la disposición con la que hacemos las cosas, no la cantidad, la disposición con la que hacemos las cosas, ¿verdad? Eso es parte de lo que tenemos que sembrar y que caminar en el Evangelio. Vivir en el amor de Dios es vivir cuando nosotros nacemos de nuevo. Por eso Pablo decía, hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Él no estimó el ser igual a Dios, él no estimó ser Dios, sino que se despojó de sus privilegios de Dios, tomó forma de hombre, se dejó maltratar por sus criaturas y se dejó matar por ellos. Y Pablo dice, hay ese sentir en ti, Edgar, en ti, Julio, en ti, Tete, en ti, Francisco, en ti, Tula, en ti, Gabriel, en ti, hermana Jenny, en ti, Manuel. Hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se vio a él. ¿Cómo? ¿Me voy a quitar de mis prerrogativas divinas? ¿Cómo? ¿Me voy a bajar y me voy a tener que sujetar al Padre? ¿Y me voy a tener que hacer una criatura que yo mismo creé y dejarme matar por ellos para salvarlos? Y se dejó humillar todo. A él no le importó eso. ¿Por qué? Por el amor. La humildad. Dios nos amó. Y si el amor de Dios está en nosotros, el amor nos impulsa a... El amor que dice 1 Corintios 13, ¿el amor qué? Todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no ve lo suyo, no es jactancioso, no... Todo lo puede. Eso Pablo nos está diciendo, ese tipo de amor es el que debe haber en nosotros. Por eso Pablo decía, no sé si paso cárceles, no sé si paso hambre, no sé si paso ayuno, no me han latigado, me han todo, pero yo sigo por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Esa es la parte. El amor de Dios obrando en nosotros para llevar a necesitado, ¿verdad? No verme yo, verlo a él. ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, Dios promete a nosotros cubrir nuestras necesidades, no nuestras necedades. Claro, ¿verdad? Un carro nuevo. Un carro nuevo, Señor, un Lamborghini. Que yo ahorita estaría con el Señor, ¿por qué me diste un Atos usado 2001? Yo quería, Señor, un Lamborghini 2015. ¿Y cómo lo ibas a mantener? No sé. Pero yo quiero ¿Verdad? No sé. una moto deportiva. Para acá. Una moto. Como dijera mi papá, sí, te voy a comprar una moto un día de joven. Te voy a comprar una moto, pero también te voy a comprar tu ataúd, dice. Sí. Yo le pedí a mi papá un carro convertible. Sí, también. Me dijo que de día de paleta y noche de tamales para que juntara yo. Así me lo comprara. Comprarme un convertible. Entonces, nosotros podemos ver, entonces, hermanos, que la simiente es Cristo, ¿verdad? Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí está. En él también 1:13. vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo le llama al Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo de qué? De la promesa. De la promesa. Y fuiste sellado. Ahí está, ¿verdad? A fin de que la promesa de que recibiésemos el Espíritu por la fe, ¿se acuerdan de ese texto que leímos hace un rato? Y ahorita Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 está diciendo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si eso no bastara, vamos al capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 19. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros, pues que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 19, hasta adelante, sigue. ¿Sí? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En la carne. En la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Sí, hasta el 19. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en lo mismo en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas y las buenas nuevas y de paz a vosotros que estabais lejos de los que estaban cerca, porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados, sino santos y miembros de la familia de Dios. Está, ¿verdad? Fíjense cómo Pablo está hablando la salvación por gracia, Efesios 2.8, no por obras para que nadie se gloríe, 2.9, ¿verdad? Y luego empieza a hablar de lo que Dios hizo en nosotros, de todo, pero empieza a hablar de que antes nosotros éramos extranjeros, advenedizos, sin derechos, pero en Cristo Jesús nosotros hemos hecho hijos cercanos, ¿verdad? Antes éramos ajenos a los pactos de la promesa, ahora somos hechos partes del pacto de la promesa. ¿Cuál es ese pacto de la promesa? La paz con Dios, dice, porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, gentil y judío, hizo uno, derribando la pared intermedia, ¿verdad? Y ahora tenemos todos un mismo acceso al Padre. ¿Sí? Por eso repito, Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Cuando le dijeron, ¿qué le dijo la mujer samaritana? Señor, los judíos dicen que debemos de adorar en Jerusalén, y nosotros decimos que en este monte, ¿en dónde es donde se tiene que adorar? Y el Señor dice, la salvación viene de los judíos. Pero créeme, mujer, que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Los judíos tienen la razón, tiene que ser en Jerusalén. Pero va a llegar el tiempo en donde ya no va a ser en Jerusalén. A raíz de la muerte de Cristo, ¿verdad? Ya no es en Jerusalén, ya ahora es en cualquier lugar donde se invoque el nombre del Señor, ¿verdad? Donde 2 o 3 se reúnan, ahí yo voy a estar en medio de ellos, ¿sí? Ahora, a partir de la muerte de Cristo, y eso es lo que está hablando Pablo aquí en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículos 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús,
por medio del Evangelio. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ahora somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Ah? Entonces, Pablo escribiendo a Timoteo también nos dice, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 1. 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahí está, ¿verdad? Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo relaciona la promesa a la vida, o sea, vida eterna. ¿Sí? La promesa a la vida. Otra vez, la promesa, cada vez que la vemos, casi siempre la palabra promesa en el Nuevo Testamento está relacionada con la salvación. Relacionada con la salvación. Por eso es lo que les repito y les digo, la bendición de Abraham a los gentiles es la salvación por fe. El escritor a los hebreos nos habla muy similar a lo que Pablo está diciendo. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. 4. Hebreos. Capítulo 4, versículos 1 a 3. Temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no por ir acompañada por no ir en los que lo oyeron. Amén. ¿Sí? 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrará ni en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Vean, aquí en este capítulo 4 dice la palabra en lugar de vida. El escritor de Hebreos ocupa la palabra reposo para señalar la vida eterna, la gloria con Cristo. ¿Sí? Es lo que le está ocupando. Dice, temamos, no sé que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo. ¿Sí? Porque sin Cristo estamos enemistados con Dios. Sin Cristo estamos cargados del pecado, de la maldad. Cuando venimos a Cristo, entramos en el reposo del Señor y empezamos hacia la vida eterna. Dice, por tanto, juré en mi ira, en su enojo. No entrarán en mi reposo. O sea, el molesto, el no entra en Pero el reposo. ¿a quién se lo está diciendo? A los que no creyeron. Ah, ya. ¿Sí? Porque los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Sí? Los que hemos creído. Pero el versículo 2 es la clave, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó a esos por no ir acompañada la palabra con la fe. A ellos a los que le dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando de su salvación. Está hablando de la dicha eterna. ¿Ok? A ver, ¿puedo Soledad para porque no me cae? Sí, o sea que con Jesús está el lugar del reposo. Así es. Está la salvación. Es el reposo a todo. En Él. Reposamos en Él. Que que los no que creen tienen en ido, los que no creen, no entrarán en el reposo. Así es. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces ahí está. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ya han sido condenados. ¿Cuál es su condenación? El no creer en Cristo. ¿Cuál es la entrada al reposo? Creer en Cristo. Esa es la bendición. Esa es la promesa hecha a nosotros, de entrar en ese reposo, de entrar en esa comunión con el Señor, de entrar en esa vida. Por eso el Señor prometió que a los que creen en Él tendrán vida, y vida ¿cómo? En abundancia. Es una vida sobreabundante la vida del Señor. ¿Sí? No es cualquier tipo de vida, es una vida sobreabundante. Él también dijo en otra parte de la Escritura, disculpen, no soy bueno para retener las citas, pero sí los textos, donde Él dice que los que crean en Él, de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir eso? Que no habrá sed, nunca. Que habrá paz, que habrá tranquilidad. Que habla el Salmo 1 de respecto de los que buscan al Señor y en su ley meditan de día y de noche y están en comunión con Él y todo, que dice, serán como árboles plantados junto a corrientes.
Ahí está. Ahora entiendo qué significa eso. Entonces es lo que está hablando el Señor ahí, es lo que Él está diciendo, es lo que Él nos está hablando, son las bendiciones para nosotros. Hebreos, ¿sí? Perdón, ahí en los Salmos dice luego Selah. ¿Qué es Selah? Meditar, Meditar. es meditación, o sea, meditar en lo que se dijo anteriormente. ¿Sí? Hebreos capítulo 6, versículos 13. Hebreos. Sí, Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Hebreos. 13. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segunda y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec, ¿verdad? Entonces aquí la esperanza está ligada a la redención. Nosotros vamos a ver a Pedro cuando habla de la esperanza, habla de la redención. A Pablo cuando habla de esperanza, habla de la redención. A Santiago cuando habla de esperanza, habla de ¿qué? De la redención. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿sí? Y la segura y firme ancla del alma, Pablo la habla cuando está hablando en Romanos, ¿verdad? Capítulo creo que es 2, donde dice: y estamos firmes en esta gracia, ¿verdad? Nada nos puede mover de esta gracia. Esa ancla está ligada entonces a la gracia del Señor. Por eso entonces nosotros podemos ver otra vez más que aquí Hebreos está hablando precisamente de eso, de la entrada ¿a qué? Al lugar santísimo. ¿Quién podía entrar en el Antiguo Testamento solo al lugar santísimo? En el Antiguo. Los sacerdotes. ¿Quién? ¿No? Aarón. Los sacerdotes. No, los sacerdotes no. Aarón, pero Aarón, ¿qué puesto ocupaba? El de sacerdote. No. No, era Era el sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Sí, los sacerdotes no podían entrar porque morían. El único que podía entrar una vez al año era el sumo sacerdote. ¿Sí? Y aquí dice que Cristo entró por nosotros como precursor y ahora nosotros tenemos entrada libre a la gloria de Dios, porque ahí en el lugar santísimo que estaba el arca del pacto y ahí reposaba ¿qué? La gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos entrada a esas promesas del Señor, de esa vida, ¿verdad? De ese gozo, de esa paz y a disfrutar de la gloria misma del Señor. Decían que el que tocaba el arca del pacto moría. Sí, nadie podía tocarla. Nadie podía tocarla. Solo el sumo sacerdote podía rociar esa. Y los levitas cuando la transportaban en el tabernáculo metían unas cañas de oro hechas revestidas, o sea, reforzadas de oro, de palo de una acacia creo que era. Para no tocar. Y entonces la forraban de oro y la metían por unas argollas que tenía y la cargaban. Así tenía que ser cargada. ¿Y qué fue de eso en la historia? Desapareció. Desapareció. No se sabe qué pasó con esa arca. Lo más probable es que algunos teólogos digan que Dios la recogió, lo que algunos dicen, porque ya se estaba volviendo un centro de idolatría para Israel. Entonces, algunos opinan eso. La verdad no lo sé, la Biblia no define qué pasó con esa arca. No sé si al final la vaya a encontrar Israel, porque pues tiene que rehacer el templo. Van a volver a construir el templo de Israel y no sé si vuelve a aparecer el arca, ¿verdad? Dios ¿El arca de Noé? ¿Ah? No, estamos hablando del arca del pacto. Ya te estás durmiendo. No, es que me están mandando mensajes de si iba a ir mañana.
del arca del pacto. Entonces es ahí. Pero ahora, aquí lo importante es que nosotros tenemos ahora libre acceso. Antes nada más el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y se acabó. Nadie más podía hacerlo, ni los levitas, ni los sacerdotes, ni nadie más. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Jesucristo entró por nosotros y nos abrió el velo. Ahora nosotros, todo hijo de Dios puede entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia, para disfrutar de la comunión con Dios y de su gloria. Acuérdate que tú compraste una película donde sale el arca del pacto y que la cargaban así, como dijo el pastor, como unas varas, unas cañas de oro, y la cargaban así. Una película de verdad, y que que la tocaban, una mujer quiso tocarlo y cayó muerta en ese momento. No, fue bueno, lo que dice la escritura fue la película Fueron los de David hijos de... y Betsabé. Inés, No. Fue el que cuando iban transportando el arca, ¿verdad? Que se movía y la quisieron agarrar, ¿no? Y sí, cayeron muertos Se en cayó, ese momento. sí, te quisieron porque se iba a caer. Porque se iba a caer, porque como iba moviéndose mucho, ¿no? Así es, los bueyes tropezaron, se iba a caer el arca, el joven estira su mano para detenerla y cae en el momento muerto, porque Sí, nadie algo podía así. tocar el arca, no lo podían hacer. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos viendo. A ver, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las Transgresiones. que había bajo el primer pacto, de los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Así es, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Lo vieron? O sea, otra vez nos habla de herencia eterna. La promesa es la herencia eterna. ¿Cuál es mi herencia eterna? Cristo. No es las cosas materiales. El apóstol Pedro, también nos comenta en su segunda epístola, segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. La llama de limón. Segunda de Pedro 3:9. 3:9. Sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la promesa que habla Pedro? ¿La gloria o la vida eterna? Y el apóstol Juan, ¿verdad?, lo define o lo habla tan claramente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahí está. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ahí Juan lo da específicamente. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? La promesa de Dios para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa. Eso es lo que se está refiriendo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? La promesa, Cristo, salvación, vida eterna, gloria con el Señor, descanso, reposo, ¿verdad? De nuestra vida de pecado, de nuestra vida mundana, de nuestra enemistad con Dios. Eso es. Ahí está. Y está abierto para todas las naciones. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad?, antes de irse dijo: id y predicad el evangelio a todas las naciones, porque va a ser por medio de ese evangelio la bendición de salvación para alcanzar a todas las naciones. No que todos se vayan a salvar, alcanzar. ¿Sí? Ir y hacer discípulos, ¿verdad?, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando el Señor antes de Pentecostés, ¿verdad?, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la lo tierra. último de la tierra. Ahí está, hermano. ¿Ya vieron? Entonces, es a lo que se refiere el Señor con esas promesas a Abraham. Es eso, es Cristo. Es la simiente prometida desde Génesis 3:15. Cristo viniendo a restaurar, viniendo a salvar, viniendo a llevarnos para su gloria y su gloria eterna. Jesús no vino a hacer promesas de cosas corruptibles, Él vino a hacer promesas de cosas incorruptibles. O sea, por eso Jesús siempre dijo, no hagan sus tesoros aquí en la tierra, háganlos ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Porque todo lo que hagan aquí va a perecer, pero lo que hagan allá va a permanecer. Hermanos, ¿cuántos llegaremos allá arriba y el Señor nos va a recibir y nos va a dar, mira lo que acumulaste acá? Yo creo que si mi estado de cuenta me lo diera el Señor ahorita, Sería maravilloso. Yo creo que no nada más usted. Estamos todos. Decía, hay un programa que se llama La Tremenda Corte. ah, y tres patines, Tres patines. Decía, no. Si tú quieres ir para allá, vete tú y yo todavía le echo el parquímetro ahorita otra vez. Pues yo todavía no quiero llegar allá con él, decía. Hay una parte donde ya hablan de eso. Dice, no, pues es que todos tenemos que ir para allá. Dice, aguanta. ¿Y dónde está el parquímetro para que yo también le pueda poner? Pues yo todavía quiero seguir aquí. Está como mi papá y sus creencias, ¿no? Que dice, no, dice, todavía no me quieren allá arriba. ¿Por qué? Ya tu papá y tu padrino y tu hermano ya se acabaron las 11,000 vírgenes. Dice, no, ya para aquí. Yo mira nada más lo que está pensando mi papá, que no es que no me quieren allá arriba. Ya me la ganaron todo. Mira nada más lo que está pensando. sí. Pues sí, hermano. Entonces, ¿cómo estará nuestro estado de cuenta allá arriba? ¿Cómo estamos ante el Señor? Pues de hecho tenemos que, antes de, bueno, en las clases pasadas, que decía que primero hay que ponernos a cuenta para que podamos ver qué si realmente estamos bien ante la presencia del Señor. Así es. Examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en Corintios, para no ser juzgados. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos y nos hallamos que estamos mal, es arrepentirnos, para que no lleguemos. Mi sorpresa, No llegué. no entramos al reposo, ¿no? Señor, acuérdate que yo prediqué tu palabra. Yo tuve a la hermana Tete, a la hermana Jenny, a Julio, a Francisco. Se me volvió a olvidar el nombre. Abril. Perdón, disculpen, estoy malo para los nombres, pero ya no se me va a olvidar. Abril, Emanuel. Daniela. Bueno, Daniel. Abril, se me voy a poner ahí a grabar el nombre. Su nombre es que le decían Daniela chiquita, pero no está sentada por Daniela. Ah, ok, bueno. Abril. ¿Abril qué? Abril Yosia. Abril Yoshia, ok, Abril Yoshia. Ya no se va a olvidar, Abril Yoshia. Bueno, espero que no. Pero entonces, que yo llegue a la presencia del Señor y el Señor me diga, no te conozco. ¿Pero cómo, Señor? ¿Yo prediqué? No te conozco, no sé quién eres. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Imagínense qué tremendo. Entonces Pablo dice, examínate. En realidad has creído en el Señor. En realidad ha habido una conversión dentro de ti. Ahora odias lo que antes amabas y amas lo que antes odiabas. Ahora odias tu pecado que antes lo amabas. Y ahora amas el servir a Dios, el agradar a Dios, el estar en comunión con Dios. Amas eso. Cuando tú entras en comunión con el Señor, tú sientes y terminas esa comunión y sientes maravilloso. Amas esa presencia de Dios. Amas su palabra. Está eso en nosotros. Por eso el apóstol Juan dice, el que no ame al Señor Jesús sea anatema. La clave está en que la nueva conversión ha producido en mí el amor de Dios. Ahora yo amo a Dios con un amor como Él me ama. Es la conversión. Si yo no amo al Señor Jesús, pues entonces no he nacido de nuevo. Entonces, Dice una parte, dice,
¿Cómo no lo voy a amar si Él me amó primero? ¿No? Así es. Porque exactamente el amor de Dios vino a mí. Yo no fui al amor de Dios, el amor de Dios vino a mí cuando hubo esa conversión, dice, y el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por su Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos el amor de Dios. Por eso el fruto del Espíritu, la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los frutos. Los frutos, el fruto. Entonces, esa es una realidad. Por eso, amar a Dios. Por eso el resumen de toda la ley, ¿cuál era? Amarás A Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la Ese es ley. el mandamiento más importante, ¿no? ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No, el más importante es ama a Dios con Ama- toda tu no, fuerza, sí, con todas amar tus a Dios fuerzas. sobre todas las cosas, pero Y lo el que mandó segundo- Jesús fue amar a tu prójimo como a ti No, mismo, ¿no? el Señor Jesús mandó amar a Dios con todas sus fuerzas con todo, y amar al prójimo Todo como es a uno uno mismo. solo. Ah. Son dos. El más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es más, Sobre Jesús todo. le aumentó una cosa. Jesús le aumentó una cosa. Yo no lo había visto, hace poco lo descubrí. Jesús le aumentó una cosa. En el Antiguo Testamento está amarás al Señor tu Dios con toda Con todo tu corazón. con toda tu corazón, con toda tu alma Y todo. y todas tus fuerzas. El Señor le añadió exactamente mente. Cuando el Señor da ese mandamiento, dice lo amarás con toda tu mente. O sea, el Señor le pone 4. Con toda tu fuerza y con toda tu mente. Con toda tu mente. ¿Sí? Entonces, ahí está el resumen de la ley. Entonces, amar al Señor. Si yo amo a Cristo y lo amo intensamente y lo pongo en primer lugar, por eso el Señor decía, si amas a padre, madre, hermanos, hijos más que a mí, no eres digno de mí. O sea, no has nacido de nuevo. El que me sigue me debe amar por sobre todas las cosas. No está diciendo el Señor que sea algo que yo tengo que amarlo más que todas las cosas, yo tengo que amarlo más que... No, es algo natural, Que te nace. de naturaleza, que te nace por el nuevo nacimiento que vino en Cristo Jesús. Cuando naciste de nuevo, tú ahora amas a Dios por sobre todas las cosas. Nadie le enseñó a Pedro a decir, ama a Jesús, ama a Jesús, ama a Jesús. No, pero cuando él fue confrontado, que dijo, y que fueron azotados, se gozaron grandemente, dice, de padecer por causa de Cristo. O sea, amaban a Cristo. Y ser azotados por su causa era un gozo para ellos. Entonces, esa es una evidencia inalterable de un nuevo nacimiento. El amor a Dios. El amor a su palabra. El amor a su obra. ¿Sí? Amar a Dios. Si nosotros leemos la primera carta de Juan, que ahorita no nos daría tiempo, amor, nos habla precisamente del amor. Dios es amor, y los que han nacido de Dios aman. No, por eso dice Juan, no puedes decir que amas a Dios y odias a tu hermano. No puedes. Es totalmente equivocado eso. Porque si amas, dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, no has nacido de nuevo, dice Juan, en pocas palabras. No conoces a Dios. No has nacido de Dios. Primera carta de Juan nos habla perfectamente de eso, del amor de Dios. Entonces esa es una evidencia de un nuevo nacimiento dentro de nosotros, de que en verdad hemos nacido de nuevo. Examinémonos, hermanos. Veamos si en realidad estamos amando a Dios por sobre todas las cosas, si en realidad lo ponemos en primer lugar, por arriba de nosotros, por arriba de nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras madres, nuestros padres, por arriba de nuestra iglesia, denominación, lo que se diga, por arriba de nuestro gobierno, por arriba de todo, debe de estar Él. Primero Él. Después, todo lo demás. Pero Él tiene que ser el primer lugar. Por eso Jesús, cuando Jesús dice, el que no odia a padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de mí. Si Jesús me manda a odiar, sí lo dice en Marcos, no lo estoy inventando. No me está mandando a odiar. Me está diciendo que si el amor que siento por Él, comparado con el siguiente amor, el ser más próximo, con el que más yo amo, no es como si lo odiara. O sea, ¿están entendiendo la diferencia abismal que debe de haber entre amar a Jesús y amar al siguiente ser?
Jesús dice, me debes de amar de tal manera que si en algún momento tienes que elegir, no lo dudes. Pensar. Inmediatamente, dices Cristo, como los apóstoles, que no dijeron, a ver, bueno, perdón, concilio, ¿nos dejan ir a meditar si nos echamos para atrás o no nos echamos para atrás? No, inmediatamente dijeron, y juzguen ustedes que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sépase, oh concilio, que no dejaremos de predicar en el nombre de Jesús. Por eso los que han muerto en el nombre de Jesús nunca lo negaron. Nunca lo negaron, por amor a Él. El amor. Por amor. Por eso yo estoy en desacuerdo total con ese caso que les dije de ese pastor, donde dice que yo negaría al Señor. Si viene alguien con un arma, si me dice niega al Señor o te mueres, yo lo niego. El Señor sabe que por dentro no lo niego. ¿No? Pero ahí está reflejando una verdad en ti, que no amas al Señor Como Jesús como lo debes de amar. Y un amor normal, el Señor nos dice, a mí no me ames así. A mí, si no me amas por sobre todas las cosas, mejor agarra tus cositas y vete a disfrutar el mundo, porque de todas maneras te vas a ir al infierno. Porque el que lo ama no lo niega. Así es. No puedes negarlo. No puedes negarlo. Como cuando tú estás súper enamorado de alguien y te dicen, ay, ¿estás enamorado de él? No, ¿cómo crees? No, ¿verdad? Dice, sí. Ay, me trae loco. Así, ¿verdad? No lo niegas. Entonces, eso es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. Examinémonos, hermanos, porque nuestra vida no está comprada. Hoy en la noche podemos partir. Y estamos preparados para tener un encuentro con nuestro Señor. Estamos preparados realmente. Si yo muero hoy en la noche o al rato, saliendo de aquí, yo no sé si me pase a traer un tráiler o algo, no sé. Y en un Atos, pues peor, ¿no? Me hace estampita. Pero, y parta con el Señor. ¿Estamos preparados? Si eso pasa ahorita, si durmiendo me da un ataque cardíaco, muero, estoy preparado para partir ya con el Señor. El Señor puede venir inclusive hoy en la noche y llevarse a los suyos. Estoy preparado. Si el Señor hoy suena la trompeta de Dios, estoy preparado para oírlo y decir, tengo la seguridad que me voy con Él, porque eso produce la conversión, la seguridad de que me voy con Él. Estoy seguro de que me voy con el Señor. Medítenlo. Y si no, es tiempo de arrepentirnos y creer realmente en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú hablaste hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, acerca, Señor, de que la bendición es Cristo. En realidad, Señor, tú nos has bendecido a través de Cristo Jesús. Señor, te pido que esa bendición, Señor, si alguno de nosotros no la ha alcanzado, la alcance hoy, Señor. Señor, que hoy, Señor, reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que lo reconozca como el Salvador de sus pecados, que se reconozca como pecador y que vea en Cristo, en su sacrificio, la salvación para él, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria a ti, porque, Señor, aparte nos hablaste acerca, Señor, de ese nuevo nacimiento, de ese amor, Señor, que debe haber en nosotros hacia ti, de esa, Señor, inconfundible obediencia también que debe haber hacia ti, Señor. Obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. Quita la dureza de nuestro corazón. Y si alguno de nosotros aquí, Señor, sigue aún incrédulo, sigue aún con un corazón duro, sigue aún en pecado, sigue aún resistiéndose, Señor, tu gracia, Señor, permita doblegarlo, Señor, y que en verdad reciba esta salvación y pueda gozar del amor y del gozo del Señor profundamente, enteramente, Señor. Padre, te pido que venga una convicción genuina a nuestros corazones, Señor, para ver si en verdad, Señor, somos partícipes de esta bendición en Cristo Jesús, que somos partícipes de la herencia eterna, que somos coherederos con Cristo. Señor, no vaya a ser que estemos reprobados, Señor. No vaya a ser, Señor, que creyendo que somos salvos, en verdad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque dentro de nosotros hay algo que nos dice, no lo eres. Señor, produce ese cambio en nuestros corazones, ese cambio en nuestras vidas, esa entrega, Señor, ese amor y esa paz, Señor.
Gracias en el nombre de Jesús. Te pido que tú sigas hablándonos aún más, Señor, para que tu palabra siga quitando, Señor, todo lo mal que hay en nosotros, todo lo erróneo, todo lo duro, todo lo pecaminoso, todo lo que está mal, Señor. Esa agua pura que es tu palabra, esa agua limpia, ese manantial, Señor, que es tu palabra nos limpie, Señor, para ser mejores hijos tuyos. Y ruego, Señor, sigo rogando, Señor, y tú sabes que lo hago, Señor, y sigo rogando porque si hay alguien, Señor, que en verdad no ha entregado su vida a Cristo, la entregue, Señor, porque nuestra vida, Señor, depende solo de ti. Y en el momento que tú digas hasta aquí, hasta ahí, Señor, y de ahí el juicio tuyo. Señor, ayúdanos porque se trata de un destino eterno. No se trata, Señor, Padre, no se trata de 10, 15 mil años. Se trata de una eternidad de perdición, una eternidad de sufrimiento, de tormento eterno, de angustia eterna, de desesperación eterna, de gemir, de llorar, de gritar, Señor, porque va a ser algo tan difícil, Señor. Padre, ruego que tu salvación venga a todos nosotros, ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, Señor, nos cambie, Señor, nos transforme, Señor, nos haga amar como tú amas, nos haga, Señor, gozarnos como tú te gozabas, como dice tu palabra, con el gozo puesto, fuiste a la cruz, Señor, con el gozo puesto delante de ti, fuiste a la cruz, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte así, a atesorarte a ti, a gozarnos en ti, Señor. Padre, que el fruto de tu Espíritu se refleje en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestro andar, en nuestro ver, en nuestro hablar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Así sea, Padre. Porque todo el que no amare al Señor Jesús sea anatema, dice tu palabra. Y yo creo, Señor, que alguien consciente y alguien en su pleno uso y facultad no quiere ser anatema, Señor. Líbranos del anatema, Señor. Líbranos. Ayúdanos, Señor. A amarte, a atesorarte por sobre todas las cosas. Señor, que nuestra mundanalidad, nuestra avaricia, codicia, lujuria, lascivia, fornicación, hechicería, brujería, malas palabras, todo lo que esté mal, sea quebrantado por el poder tuyo, Señor, y vengamos a un arrepentimiento auténtico, genuino, y a una verdadera fe, no una fe fingida, no una fe falsa, Señor, sino una fe verdadera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, síguelo haciendo. Permite que cada vez tu palabra, Señor, penetre más profundo en nosotros, penetre más hondo, Señor, y nos cambie y podamos vivir el Evangelio como lo vivían esos primeros cristianos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestro regreso a clase, nuestro regreso a nuestras casas, Señor, y que tú, Señor, te glorifiques en todo, Señor, y tú seas exaltado. Suple las necesidades que haya, Señor. Al que tenga alguna enfermedad, Padre, clamo por una sanidad sobre sus vidas, Señor, y que tú te sigas glorificando, Señor, en todas las cosas. Gracias, Señor, por las fuentes de trabajo que nos has dado. Gracias por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, hermano. ¿Qué te decía? ¿Qué de limón? ¿Qué de limón? De sacarte la gana. No. Nada de